¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y en el mundo, por supuesto. Oigan, pues hablemos de este dato que proporcionó el día de ayer el maestro Mario Campa en su cuenta de X y que vale la pena, por supuesto, ponerlo sobre la mesa. Y es que los noticieros de Televisa y Televisión Azteca, dice el maestro Campa, están sangrando audiencia y nos presenta una gráfica, es una gráfica, permítame un segundito, de HR Ratings Media, no, Media Research Center, en donde da cuenta, por ejemplo, la audiencia que tenían los noticieros de Televisa y Televisión Azteca en 2015 y la que registraron en 2023. Es una caída brutal. Por ejemplo, Televisa en el 2015 estaba Joaquín López Dóriga, si no mal recuerdo, al frente de estos espacios del noticiero estelar. Tenía 15.8 de audiencia Joaquín López Dóriga. Para 2023, que está Enrique Acevedo, que es un muy buen periodista, Enrique, pero tiene 8.6 de audiencia, es una caída de 45.6. En el caso, por ejemplo, de Televisión Azteca, Javier Alatorre tiene 9.7 en 2015 y Javier Alatorre versión 2023 tiene 4.1, una caída de TV Azteca de 57.7%. Coincido con lo que dice el maestro Mario Campa, ¿no? Por eso no sorprende que Alatorre, con el afán de captar atención, pues se cuelgue de Milei, se cuelgue de Venezuela, se cuelgue de todo, absolutamente todo lo que puede. Caray, 58% de caída en solo 8 años. Ahora, hace unos días, ustedes seguramente recuerdan que platicábamos también en este espacio sobre la desconfianza en los medios de comunicación que se había disparado de 2023 a 2024. Y en este punto, por ejemplo, se ubicaba Televisa con 30% de desconfianza, Latinus con el 30%, es decir, Latinus y Televisa eran los medios que generaban mayor desconfianza en México. En un tercer lugar se encontraba Televisión Azteca con un 23%, 22% Aristegui, 20% Reforma, 18% medios locales, 18% Radio Fórmula, 17% Uno TV, Milenio 17%, Imagen 17%, El Universal, El Financiero y El Economista esa misma cifra. Centrándonos en las empresas de televisión, yo le reitero lo que le he dicho en otras ocasiones. En la base, en la tropa, en fin, hay muy buenos trabajadores, camarógrafos, redactores, reporteros, conductores y demás. El tema aquí es la línea editorial. Ese es el punto a final de cuentas. ¿Qué tanto la línea editorial de estos medios de comunicación grandotes responde a las necesidades que tiene la población? Por ejemplo, el caso de Televisión Azteca. Televisión Azteca, como vemos, es una caída de más del 50%. Y esto se debe a la poca credibilidad de su conductor principal y de la información que maneja y cómo la maneja. A raíz, por supuesto, de que todo se basa en cómo amanece Ricardo Salinas Pliego y que la información, las notas, van aparejadas directamente a los intereses, no de la empresa, sino del empresario. Y eso es todavía más serio, más grave, porque todavía dices, bueno, como empresa tengo un consejo editorial, lo he explicado en otras ocasiones, y ese consejo editorial decide cuál es mi línea. Y con base en esa línea hago llegar mis productos, manejo tal nota, no manejo tal nota, si sale, no sale y me enfoco en un público audiencia y a partir de ahí mantengo una meta como tal. Yo no creo que la meta de TV Azteca haya sido perder 58% de audiencia en todo este tiempo, ni mucho menos, porque de una u otra manera esta pérdida de credibilidad afecta también en la participación que debe tener un área de noticias corporativa como esta en la relación política del dueño con otros sectores, porque durante mucho tiempo Salinas Pliego utilizó precisamente el área de noticias de Televisión Azteca para extorsionar, para chantajear, para presionar, para golpear directamente a gobiernos. En esta misma administración lo hizo, con el caso COVID, que ya lo hemos mencionado, con Javier Latorre de manera sumamente irresponsable. No, pidió a la gente que no le hiciera caso a Hugo López Gatell. Y le puedo decir algo, seguramente hubo gente que murió. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no llevaban cubrebocas a la empresa y a lo mejor no murieron las personas que trabajaban en esa empresa, pero sí personas que tuvieron contacto con ellos. Porque a final de cuentas de eso se tratan las epidemias. No es solamente que seas responsable contigo mismo, sino con los de alrededor. Y en ese sentido, es que este tipo
de llamados de Javier Alatorre afectaron. Lo que pasó en este sexenio con la educación comunista fue verdaderamente, a mí no me deja de sorprender, fíjense, no me deja de sorprender, no me deja de llamar la atención la forma en cómo aceptaron varios comunicadores quemarse de esa manera, salir gritando con notas, echados para adelante, aventando las hojas, sentenciando. Ninguno de ellos es tonto y sabían muy bien lo que estaban diciendo, pero también te quedas pensando y dices, ¿qué vas a hacer? Tienes de dos, o aceptas o te vas. Y obviamente las cosas de repente afuera no están tan fáciles, o para algunos son sus primeras oportunidades al aire, ¿no? Y por lo mismo tienen que acatar ese tipo de disposiciones, o creen firmemente también en lo que les están presentando, ¿eh? Porque no cree usted que todos son personajes que digan, ay, pobre, lo están obligando. No, también hay gente que cree firmemente en la línea de su empresa y como tal la defiende, lo cual me parece que es muy, muy respetable. El problema es que te lo quieran vender como un hecho periodístico cuando es obviamente una postura empresarial y como tal tendrías en un momento dado que manejarla, ¿no? Pero ante ese tipo de vaivenes, ¿no? Ante ese tipo de manejo morboso, traicionero, eh, poco riguroso, pues por supuesto que tu credibilidad se va perdiendo y por supuesto que esa audiencia se va yendo, porque la audiencia de una u otra manera se retira, la audiencia se va cansando y más en una época en donde tenemos tanto acceso a la información. ¿Cuánto cambió de 2015 a 2023? Yo se lo digo, yo estaba en un medio corporativo, usted lo sabe, Grupo Radio Centro. Duré 25 años de mi vida en Grupo Radio Centro, fui inmensamente feliz en Grupo Radio Centro y amo a Grupo Radio Centro. Y en esa época recuerdo muy bien cómo dimos el paso a lo que era Twitter, a lo que era YouTube, a lo que era Facebook, a lo que era, pero particularmente Twitter. Y me topaba su servidor, siempre he sido muy rebelde, esa es la verdad. Entonces yo agarraba información de Twitter y la decía, la daba como un hecho, jalaba, ¿no? Y gente que tenía muchos años en esto me decía, ¿por qué haces eso? No, aguántate hasta el comunicado oficial. Imagínese, aguántate hasta el comunicado oficial, ¿no? No manejes Twitter porque no es una fuente oficial. Bueno, si es la cuenta de Twitter oficial de la persona, es una fuente oficial. Pero fue parte de ese proceso en el cual la llegada de medios digitales, la llegada de plataformas, la llegada de espacios a través precisamente de los mismos, tomó por sorpresa, no por sorpresa, sino que le pegó a la egolatría y a la soberbia del medio tradicional. Porque el medio tradicional siempre minimizó lo que era YouTube, lo que era Twitter, lo que era otro tipo de espacios de información. Toda la vida los vio como algo pasajero, como algo poco creíble, como algo que no iba a tener penetración. Yo recuerdo a un ex compañero que me decía, ¿para qué te preocupas si eso va a desaparecer al rato? Es una moda, ¿no? Y te das cuenta que eso dañó brutalmente a las empresas también en cuestión de audiencias. ¿Por qué? Porque la gente se allegó de tanta información que si tú no le presentabas la información como era, pues la gente migraba a otro lugar donde estaba esa información. Y aun y cuando tú se lo podías decir a tus jefes, oiga, es que aquí esta información ya se está diciendo, el medio tradicional cometía la soberbia de pensar que no, que el medio tradicional era lo que la gente escuchaba y lo que la gente creía. Y que entonces, cuando llegaba, ajá, la información, era solamente ahí donde la gente le iba a escuchar, a ver o a leer. No se entendió jamás la migración de las audiencias, no se entendió jamás el tipo de audiencia que estaba tomando el control protagónico del consumo de noticias. Y no se entendió que al haber ya tanta información alrededor, la gente exigía, por supuesto, otro tipo de información. Exigía mayor rigurosidad, exigía mayor responsabilidad, exigía mucha mayor honestidad al momento de presentar una nota. La objetividad comenzó a ser vista ya como algo, como un obstáculo para el análisis, para la opinión, ¿no? Era muy común que en el medio tradicional te dijeran en esas épocas solamente informa, no comentes nada, cuando tú te dabas cuenta que ya la gente te pedía esa opinión, te pedía ese análisis, que ojo, ya desde hace años venía de la mano de José Gutiérrez Vivó, porque él fue el que cambió la radio en México, esa es la verdad de las cosas. La radio en México la cambió José Gutiérrez Vivó, en definitiva. La televisión no ha cambiado y la televisión no va a cambiar nunca. ¿Por qué? Porque es un medio de derecha, es un medio capitalista como tal, y no es un medio informativo, no es un medio
que esté preocupado por la credibilidad de su información. Es un medio que está preocupado por la generación de recursos a través de sus patrocinadores. Y si sus patrocinadores están conformes con lo que está presentando en su área de entretenimiento particularmente, lo que pasa en noticias es un segundo plano. El tema aquí es el deterioro que hay en el rating en materia de noticias. Está, Se ha perdido ya protagonismo por parte de las televisoras porque la gente ya no les cree, porque la gente prefiere informarse en otro lado, porque sabe muy bien que los intereses de muchas de las notas que están pasando por ahí no son los de la información. ¿Cuántos conductores no ha habido en Televisa que hoy por hoy están sumamente desprestigiados? Y no lo digo yo, porque yo nunca he sentido con la autoridad de condenar a nadie, ni mucho menos, no soy nadie para eso, pero son los propios datos y números que ustedes me han dicho. Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, no, son dos de ellos. Dos personajes que durante muchos años en Televisa marcaron la pauta de lo que se decía, no se decía y cómo se decía. Bueno, a tal grado que a López Dóriga se le considera un teacher, ¿no? Se le decía el teacher, por ejemplo. Y del lado azteca similar, el caso de Sergio Sarmiento, el caso de Javier Alatorre, dos personajes que hoy por hoy son sumamente cuestionados por la mayoría de la audiencia debido a los intereses que defienden. Entonces, esto te da pie para entender cómo la falta de rigurosidad, la falta de compromiso con la gente es lo que te va hundiendo en materia de credibilidad. Es lo que te va llevando a que la gente se aleje de lo que tú estás proponiendo. Porque la gente llega un momento en el cual se da cuenta que no le estás dando nada de nuevo, que le estás mintiendo, que estás utilizando tu medio únicamente para el golpeteo político, para las relaciones públicas, para para la extorsión en muchos casos. Esta película de la serie de la ley de Herodes y todo ello que se llama La dictadura perfecta lo plantea muy bien, muy bien cómo se manejan las relaciones entre una empresa televisiva que alcanza tanto poder, porque vaya poder que han alcanzado las empresas de televisión en México, que lograron en el 2012 colocar un candidato hecho a su imagen y semejanza. De ese nivel es el poder de las televisoras. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, las televisoras comienzan a perder esa influencia. ¿Por qué? Por lo que acabo de presentarles. Por esa falta de credibilidad, por esa falta de penetración entre la audiencia, por esa falta de convicción de la audiencia de que lo que me están presentando es algo adecuado. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué tanto les importa? En el caso de Televisa, pues obviamente Televisa tiene muchísimos años ya en esta vorágine, ¿no? En donde en diferentes etapas ha tratado de cambiar un poco el rostro del trabajo que están haciendo, pero a final de cuentas Televisa es Televisa y Emilio Azcárraga es Emilio Azcárraga y la gente que está alrededor de él tienen sus intereses perfectamente claros en materia capitalista y como tal manejan su área de noticias, una prensa capitalista que defiende cada uno de estas situaciones. Y los vamos a TV Azteca es algo similar, ¿no? Aunque sí les soy honesto, TV Azteca es la que más se ha ido denigrando en cuestión de información como tal y en el manejo precisamente de la misma. Ahí están los datos, ni siquiera es una opinión de su servidor. Ahí están los datos que nos muestran clara y precisamente, ¿no? Cómo se ha venido hundiendo en la información. ¿Y cómo no lo vas a hacer si de repente te topas con un personaje que es el dueño de la empresa, que se dedica a perseguir periodistas, que se dedica a ofender a todo el mundo, que se dedica a hablar de que hay libertad en su empresa y le ordena a todos salir a decir que sí hay libertad? No, pues insisto, no hay un criterio, no hay un conocimiento de las audiencias. Lo que hay simple y llanamente es presentar un espacio que cumpla con ciertos requerimientos, ¿no? Que cumpla con ciertos requerimientos. ¿Para qué? Para tratar de seguir siendo una extorsión para empresarios, para otros políticos y para el y para el contra. ¿Qué es lo que tratarán de hacer ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum debe ser muy cuidadosa y mantener estructuras de comunicación importantes que la acerquen a la ciudadanía, que le permitan tener la versión inmediata de las cosas, porque eso es lo que López Obrador ha logrado, tener la película completa, a final de cuentas. Mucha de la caída también del rating de las televisoras, de la credibilidad de muchos de sus conductores se debe a la mañanera y se debe a la credibilidad que alcanzó Andrés Manuel López Obrador, que le ha permitido revertir muchos periodicazos, como se decía en antaño, ¿no?
Entonces veremos qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero sí creo que es un tema que viene a abonar en toda esta discusión y empezar a notar la migración de las audiencias. Si ha perdido Televisión Azteca una audiencia de 50 y tantos por ciento, 58% de 2015 a la fecha, ¿hacia dónde se fue esa audiencia? Lo mismo pasa en el caso de Televisa y sobre todo lo que demuestra es que es una población que exige mucha más veracidad y mucho más honestidad intelectual que billetes como carta de presentación y que la manipulación ya no se les da y ya no se les cree. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.